Hace como 10 años acudí a un encuentro ecologista en Portugal, en el sur de Portugal, llamado Ecotopía, donde conocí a un pintor bastante desarreglado, barba larga, el pelo ensortijado, un poco dejado, bastante dejado la verdad, parecía un mendigo. Pero el caso es que el hombre era un muy buen pintor, tenía una técnica puntillista para hacer paisajes de la naturaleza muy realistas. Y bueno, me contó que se ganaba la vida como pintor y sus cuadros se vendían entre 3.000 y 5.000 euros dependiendo de las dimensiones. Bueno, me hice amiguete de él y me explicó cómo funcionaba el mercado del arte. Me contó que, por ejemplo, en los ayuntamientos, la razón por la cual veis estas esculturas tan feas en las rotondas, por lo menos en España, es porque el concejal de turno, el concejal de cultura, que tiene un presupuesto pues, para esa escultura a la entrada del pueblo, con la carretera que se ha construido, bueno, pues llega a un acuerdo con un determinado marchante de arte y, bueno, pues si el presupuesto es de 50.000 euros y la obra, pues a lo mejor cuanto más mala mejor, ese es el asunto, más barata cuesta, son 5.000 euros, por ejemplo, bueno, pues el restante se lo reparten entre el marchante y el concejal de turno. Por cierto, aquí hay los amigos de la Fiscalía Anticorrupción, tenéis una buena vía para investigar. Esto mismo ocurre con los bancos. Hombre, lo que pasa es que es un negocio privado, pero básicamente cuando tienen que decorar las sucursales, cuando había sucursales, bueno, tienen un presupuesto para pinturas y ocurre lo mismo. La persona, que eso no sé quién será, encargada de llevar bueno, supongo que estará en las altas esferas, y habrá sus negocios ahí, desde luego, porque para promocionar a determinado pintor, al cual ya el hecho de comprar su obra a un determinado precio ya le coloca el caché. Y esto es muy importante que lo sepáis porque resulta que la obra de un pintor se tasa, tiene el valor de la última subasta, la última venta que se ha producido. De manera que un banco o un particular, si quiere valorar su obra, porque tiene una serie de deudas, quiere, bueno, pues tasar sus propiedades, simplemente lo que hace es multiplicar el volumen de su obra, en este caso metros cuadrados de pintura, por la última obra, a cuánto se ha vendido en X, en determinada galería, ¿de acuerdo? Y eso, bueno, vale para luego distorsionar el valor del capital, de las propiedades que tiene, pues desde una persona hasta una entidad, porque básicamente lo que hacen es lo que has visto en muchísimas películas, en las subastas estas, cuando están con el mazo. Bueno, pues que tienen una persona que está pujando por determinado cuadro que está coaligada con el otro, con, digamos, el ideólogo de esta operación, y bueno, pues tratan de colocar la cotización de la obra de un determinado pintor a un determinado nivel, y bueno, pues tú le pasas el dinero a la persona que va a pujar y luego, bueno, pues ya os repartís pues una serie de beneficios cuando ya la obra del pintor adquiera un determinado nivel. Bueno, para explicar mejor en qué consiste este mercado distorsionado y falaz del arte, os tengo que contar algo de la vida de una señora llamada Gertrude Stein, una judía, lesbiana por cierto, de Estados Unidos, que se fue a vivir a París en los años 20, cuyo hermano tenía un gran capital, podríamos decir que era un banquero. Entonces, bueno, pues esta señora Gertrude Stein le interesaba mucho el psicoanálisis. De hecho, dicen algunos que fue la inventora de la escritura automática. Yo no sé si estaba en contacto con Sigmund Freud, pero no me extrañaría nada porque realmente Austria y Francia están muy cerca, y como digo, esta era una mujer de las altas esferas. Entonces esta señora fue la responsable de colocar el epíteto, la etiqueta, a una banda, a un conjunto de escritores norteamericanos que estaban viviendo en aquella época en París, después de haber trabajado con la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial, para muchos en labores de inteligencia, porque esa es una de las acusaciones que se hacen contra este periodista llamado Ernest Hemingway, que
luego se haría famoso. Y como digo, bueno, pues esta Gertrude Stein fue la que inventó el nombre de la generación perdida para englobar a esos autores norteamericanos que andaban por ahí, por Francia en esos locos años 20, que incluían a John Dos Passos y a Scott Fitzgerald, entre otros. Bueno, pues esta señora conoció a un pintor malagueño, un pintor español que andaba por ahí, por París, que había sido acusado de robar el cuadro de la Mona Lisa ayudado por un novelista y poeta llamado Apollinaire. Sí, 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 como lo oyes, búscalo en la Wikipedia. El señor Pablo Ruiz Picasso fue acusado de haber robado el cuadro de la Mona Lisa, luego fue liberado. Pero a mí siempre me ha parecido una cosa bastante extraña, ¿no? Que fuera acusado y ligado con esta trama de robar la Mona Lisa. Entre otras cosas porque es que a mí en la cara de Picasso nunca me ha parecido la de un pintor. Yo sé que es una manera, bueno, es una manera de hablar, ¿no? Porque no es que los pintores tengan que ser todos mariquitas, pero ¿no os parece que Picasso tiene cara de mafioso, de narcotraficante, del hombre de Lampa, ¿no? Con esas camisetas de marinero. En fin, el caso es que Gertrude Stein fue la que agarró a Pablo Ruiz Picasso y le convenció de llevar a Freud al mundo de la pintura y empezar a hacer estos cuadros desestructurados de las caras desestructuradas. Su amigo Apollinaire, aquel que fue acusado junto a Picasso de robar el cuadro de la Mona Lisa, fue el que escribió, que además era periodista, fue el que escribió el manifiesto del cubismo, curiosamente. Y como digo, esta Gertrude Stein fue la que se ocupó de elevar a la fama a Pablo Ruiz Picasso a base de comprar su obra y, como hemos dicho, de ponerle un listón, ponerle un precio. ¿Qué ocurre? Tú, si eres un pintor de poca monta en París, como habrían 14.000, después de que ha pasado la furia del impresionismo, que por cierto fue promocionado por el hermano de Gertrude Stein, que compró gran parte de la obra de Cézanne, muchos cuadros de Toulouse-Lautrec, de Renoir, o sea, estaban en ese negocio. Entonces lo que te digo es, si tú eres un pintor y te estás, con perdón, comiendo los mocos porque no vendes un cuadro y de repente encuentras que haciendo cuadros de ese tipo, como Pablo Ruiz Picasso, ganas mucho dinero, ¿qué vas a hacer? Pues te mueves en esa dirección. Básicamente os acabo de explicar el meollo de todo el arte moderno, que es el capital, como decía el señor Mayer Ansfeld Rothschild, denme el control del dinero y ya no importará quién haga las leyes. Bueno, pues esto es igual, pero dame el control del dinero y yo te diré lo que es arte y lo que es no, lo que no es, ¿no? Porque el que tiene la pasta decide qué es lo que se va a promocionar, entre otras cosas porque también tienen el control de las revistas. Y esto es muy interesante porque otro amiguete mío me contó que, bueno, pues la manera de promocionar a los pintores, y esto es una cosa que viene de muy antiguo, es aparte de ponerse de acuerdo la persona que tiene el capital y el marchante con el pintor o el escultor de turno, es, bueno, dedicarse a pagar a determinados periodistas para que hablen elogiosamente de la obra de determinado artista. El traje nuevo del emperador. Es que no hemos inventado nada nuevo. Ahí estaba resumido toda esta gran estafa que es el arte moderno, que consiste en que, como todo el mundo dice que es maravilloso, y tú llegas a la exposición y entonces te quedas así diciendo, ah, pues sí, está muy bien, aunque por dentro estás pensando, menuda mierda que estoy viendo. Bueno, a toda esta exposición le falta un elemento censurado, o dos. El primero es que, bueno, lo que me contó un amigo escultor muy bueno, que en los años 80 pues llevaba camino de convertirse en uno de los referentes aquí en España, y que, bueno, pues se encontró con un marchante y, bueno, pues básicamente lo que le dijo es que si quería llegar a promocionarse, lo que tenía que hacer, comenzar haciendo, era arrodillarse y hacer eso que no se puede decir en un vídeo y que, bueno, pues está muy mal visto porque toca a ese grupo social del cual tampoco se puede hablar, porque entonces te tachan de eso otro, ¿me entendéis, no? Bueno, este mismo amigo escultor me dijo que un conocido
pintor mallorquín muy conocido actualmente, sí que pasó por ese aro y, bueno, gracias a eso se promocionó a las alturas en las que está hoy día, mientras había otros centenares de pintores que hacían pinturas tan buenas o mejores que él y que, bueno, no llegaron a nada. Así funciona, así funciona. Bueno, como digo, hay todavía un elemento más, que es cuando la contracultura, cuando la supuesta vanguardia llega al poder, que es lo que estamos viviendo en Madrid y en Barcelona. Porque aparte de todo este arte, que te podrá gustar más o menos, pero bueno, tiene una traslación física, también está un arte ideológico, porque el arte se convirtió en una cosa conceptual que alguien tenía que interpretar para ti. Es decir, no, es que lo que ha pretendido el pintor es esto, esto y esto. Ah, vale, entonces es que es maravilloso. Cuando realmente el arte tiene que ser una experiencia, o te gusta o no te gusta, o te transmite o no te transmite, o te eleva la conciencia o te la degrada. Y bueno, como digo, pues yo en estos años pues claro, me he relacionado con gente de este entorno artístico, y bueno, pues he averiguado bastantes cosas, algunas que refuerzan lo que os he contado antes, y otras, bueno, pues que actualmente ya no se buscan artistas, se buscan activistas.